el gran denominador común, o por lo menos los grandes problemas que hemos detectado que llevan a cometer estos errores, es el primero, no tener una planificación clara del proyecto, ¿no? Muchas veces en este intercambio de modelos no tenemos claro cuándo nos van a entregar la información, qué tipo de información nos van a entregar dentro del modelo, y de allí también surgen entonces la segunda categoría de grandes problemas, ¿no? Que sería la falta de información clara en los proyectos. ¿Qué estoy entregando con ese modelo BIM? ¿Cómo lo estoy entregando? ¿En qué formato? ¿Cómo yo puedo utilizar ese modelo? Y el tercero es que muchas veces nos dicen que nos envían un modelo BIM y lo que nos están entregando es un modelo geométrico, pero que no contiene información. Y por eso nosotros no podemos desarrollar la información que nosotros necesitamos en el estudio con respecto a esos modelos. Y como te decía, entonces, estos grandes problemas, estas tres categorías, llevan a un denominador común. Y es que siguen existiendo los riesgos en los proyectos que se daban con la metodología tradicional, que se siguen dando. Esta falta de información, el no contar con información coherente al momento de llegar a la obra. Y esto obviamente genera riesgos en los retrasos, riesgos en los sobrecostos, riesgos en los imprevistos. Entonces, justamente, el trabajar con BIM no garantiza disminuir estos riesgos solamente si se trabaja de forma eficiente. Por eso creo que las tres grandes categorías de estos errores son justamente estas tres: no tener la información clara, las comunicaciones, no tener la planificación del proyecto y entregar un modelo que en definitiva es geométrico pero que no contiene información. Y muchas veces también lo que pasa es esto, ¿no? Como se puede ver allí, en la primera imagen lo que se muestra es lo que nos pide ese cliente en el proyecto, ¿no? Y después se va desarrollando, y una cosa es lo que entendió un asesor, lo que entendió el arquitecto, lo que entendió el subcontrato, y en definitiva lo que se le termina entregando a este cliente es un producto distinto a lo que él pidió. Muchas veces pasa eso, ¿no? Por estos procesos constructivos y por la falta de comunicación y entendimiento en ese proyecto. Y justamente trabajar de forma eficiente con BIM nos viene a ayudar mucho en ese sentido, ya que contamos con información asociada al proyecto, con una base de datos mucho más confiable, y ahora vamos a andar un poquito más en esto. Justamente esta deformación de lo que el cliente pide a lo que realmente se construye y llega a la obra es porque no tenemos claro cómo se gestiona esta información. Y esto es lo que genera en definitiva la mayor parte de los inconvenientes. No gestionar la información dentro de estos proyectos, dentro de los modelos BIM, que tanto nos pasaba con la metodología tradicional como pasa cuando trabajamos con BIM pero solamente con un modelo geométrico y no con la información asociada a ese proyecto. Y obviamente es muy difícil esta transición, este cambio, y hace que muchas veces nos olvidemos de esto, que cuando trabajábamos en 2D trabajábamos con planos parciales, con información parcial dentro de cada uno de estos documentos. Al pasar al 3D, obviamente estamos trabajando con un proyecto un poco más integral, incorporando no solamente los planos en 2D, sino distintos tipos de vista que nos permiten anticiparnos a algunas incongruencias o algunos inconvenientes que pueda tener este proyecto, por ejemplo, en la etapa de diseño. Y cuando pasamos a trabajar con BIM, pasamos a trabajar con información asociada a este modelo, información vinculada al proyecto asociada a este modelo, como por ejemplo el material, como por ejemplo las dimensiones para poder extraer cómputos de materiales, como por ejemplo la temporalidad, el momento en el que se va a construir cada uno de estos elementos para poder hacer una planificación de obra, por ejemplo. Y vamos a hablar entonces partiendo de la base de qué es BIM, pero no te voy a dar una definición como estándar, ¿no? Que sí, yo creo que BIM es una metodología de trabajo, estoy convencida de eso y ahora vamos a ver por qué. Pero te voy a dar la definición que da la norma ISO 19650 sobre BIM. Y la norma ISO habla de la gestión digital de la información en los proyectos. Y la norma ISO lo que dice sobre BIM es que es una representación digital compartida. Y da por hecho que es compartida para crear una base de datos confiable para la toma de decisiones en nuestros proyectos. ¿Y cuántas veces ha pasado
de llegar a obra y no contar con los planos, no contar con la cantidad de planos suficientes o de detalle para poder ejecutar determinado elemento, que los planos tengan información incongruente entre sí. Y justamente entonces lo que nos permite trabajar con un único modelo con toda la información asociada es reducir los riesgos en la falta de información, en la falta de comunicaciones. Justamente si todos los actores involucrados en el proyecto pueden volcar la información que necesitan y extraer la información que necesitan. En la medida que todos estos actores involucrados pueden volcar esa información, este proyecto, este modelo, se hace mucho más fidedigno, mucho más real antes de que se ejecute. Entonces nos permite simular la construcción y poder tomar decisiones tempranas, inteligentes con respecto a nuestro proyecto. ¿Y en qué situación entonces nos encontramos con respecto a BIM? ¿Qué es lo que pasa en esta migración de 2D hasta llegar a BIM? Lo que nos ha pasado a todos en mayor o menor medida, y en qué situación se encuentran los profesionales más avanzados o menos avanzados, ¿no? La situación, o por lo menos el gráfico lo que muestra es que en la medida que se trabaja con un entorno colaborativo y con más información de los distintos actores, se obtienen más beneficios con respecto al proyecto y los riesgos obviamente son menores. En el nivel 0 de madurez BIM, porque este gráfico lo que muestra es el nivel de madurez de BIM, el nivel 0 es no hay madurez con respecto a BIM, se trabajan con archivos CAD en 2D con información parcial e inconexa. Mientras que en el nivel 1 ya se pasa a trabajar con modelos en 3D y con archivos o planos en 2D al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, para la ejecución de la obra se extraen estos planos en 2D y es lo que se lleva en definitiva para poder ejecutar. Mientras que cuando pasamos entonces a un nivel 2, ya estamos trabajando con un entorno común de datos, con un entorno compartido de información, que es lo que hace que justamente este proyecto se enriquezca muchísimo más. Y del nivel 3 no les voy a hablar hoy porque justamente sería un poco como marearlos, pero de lo que habla es de un diseño integrado de forma anticipada, en el que el estudio de arquitectura con la empresa constructora, por ejemplo, trabajen, y con todos los asesores, trabajen de forma integral en el diseño antes de llegar a la obra. Y en este camino vamos, pero todavía, sin duda, estamos muy lejos de llegar a ese nivel 3. Si pasamos del nivel 1 entonces a este nivel 2, sí que es necesario trabajar con un modelo en 3D, por lo menos en el nivel 1, pero ya pensando con una visión estratégica, con una visión a largo plazo, que ese modelo va a ser compartido en un nivel 2, ¿no? En este entorno colaborativo. Es necesario pensar que ese modelo no solamente lo voy a utilizar yo, sino que va a ser intercambiado y que otros actores involucrados también pueden utilizarlo, también deberían poder utilizarlo. Pero muchas veces lo que pasa es que nos centramos en el nivel 1, en ese modelo 3D, sin pensar en una metodología, sin pensar en una visión estratégica a largo plazo, y en esa transición del nivel 1 al nivel 2, lo que pasa es que muchos modelos llegan al nivel 2 sin poderse compartir porque justamente no contienen esa metodología o ese procedimiento para que la información asociada se pueda utilizar en un entorno colaborativo por los distintos actores involucrados.